Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo dentro de mi corazón necesita más de ti. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Cristo, Señor. Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba, y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca, de modo que se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar: cállate, queda quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo, Señor. Nosotros, espíritu de paz, espíritu de sabiduría, espíritu de paciencia, espíritu de la verdad, espíritu de salud, espíritu de poder. Vamos a alejar el mal espíritu de nosotros. Espíritu de enfermedad, aléjate de nosotros. Espíritu de tristeza, espíritu de depresión, espíritu de división, espíritu de orgullo, espíritu de adicción, vamos a alejar también al espíritu de rebeldía. Aléjate de nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. En días pasados, para ser más exacto, ayer estaba yo recogiendo unas items, unas cosas que nos regalaron de una tienda que está aquí en la 31, y entre la Sheridan y la 31 por allí. Bargain se llama la tienda, y está uno de los cosas, son como de esos anuncios que se ponen en las casas así para decorarlas, ¿verdad? Y decía, el anuncio me llamó la atención, porque estuve viendo por ahí algunos, dice, reglas de la casa, todo estaba en inglés. Dice, primera regla, la mamá tiene la razón en todas las cosas. Todo lo que diga la mamá se tiene que llevar a cabo. Y luego la segunda regla, nomás eran dos. Segunda regla, si la mamá se equivoca, volver a la regla número 1.
si en algo se equivoca la mamá, hay que ir a la regla número 1. O sea que estaba duro salir de allí, ¿verdad? Bueno, es nada más como para ir entrando. Por cierto, aquí lo vamos a vender en estos días en el garage. Sí, en mayo tuvimos la celebración de las madres y comentábamos cómo finalmente Jesús mismo, siendo Dios, Él mismo quiso tener una madre por ser esto un don tan grande, ¿verdad?, que Dios ha dado. La maternidad es un Dios grandísimo, es un don grandísimo que Dios ha dado al ser humano, que pues tendríamos que apreciar y que bendecir a Dios. Y hoy estamos reunidos también para bendecir a Dios por el don de la paternidad. Dios finalmente es el origen de toda la paternidad y a través de la paternidad de los hombres, Dios bendice a la humanidad. Hay una cosa muy impactante que quisiera compartirles. En este tipo de situaciones, sobre todo cuando los hijos tienen algunas heridas por maltrato de los padres, fíjense bien lo que voy a decirles. Este es el caso de un exorcista, uno de los exorcistas más famosos del mundo. Es el exorcista de la diócesis de Roma, él ya murió. Y en uno de sus libros, el padre Gabriele Amort, él relata una situación donde habla él de cómo los niños, es un caso bien triste, bien fuerte, pero si no por allí me van a corregir. Bueno, estos niños asesinaron a otro niño y se metió un espíritu malo por allí. Pero todo esto tuvo su origen en que el padre en algún momento de su vida maldijo a sus hijos, a uno de estos niños. Y relata en cuestiones ya de la vida real que la bendición de un padre o la maldición de un padre es muy poderosa. Inclusive, escúchenme bien, es más poderosa la bendición del padre que de la madre. Dirán algunos, bueno, ¿y ya para qué nos dijo esa anécdota de la regla que comenzó a decir? Bueno, lo que pasa es que bíblicamente Dios delega al hombre, le delega una autoridad en la familia. Ustedes y yo venimos de un continente, de una región del mundo donde muchas mujeres han sido padres y madres. Y ahora sí que le damos gracias a Dios y aplaudimos a esas padres que han sido padres y madres. Pero también es cierto, ¿verdad? Y tenemos que luchar y orar para que los hombres sean verdaderamente esa imagen de Dios, sean hombres responsables, orar y buscar la manera para que sea, porque es el canal que Dios ha querido. Miren, por ejemplo, cuando la Virgen, José y el niño tuvieron que huir de Nazaret, que lo estaba buscando Herodes, ¿sí recuerdan? Al que Dios se le aparece en sueños es a José y le dice, toma al niño y a su madre y vete a Egipto. Y estando en Egipto le dice, ya es hora de regresar, y también le da la orden a José. Muchas de las cosas, ¿verdad?, en la vida cristiana vendrán siempre a través de esta parte de lo que es el plan de Dios para la familia a través del hombre. Si ustedes van a la carta a los Efesios en el capítulo 6, los versículos 10 hasta el 16, está hablando del rol del hombre y de la mujer, y al hombre dice que él es la cabeza. El cabeza se refiere como el líder o al que Dios le delega autoridad. En el Edén también Dios le delegó la autoridad al hombre, a Adán. Y eso no cambia. Recuerden que la palabra de Dios es eterna. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. Por eso muchas mujeres sufren cuando los hombres no asumen su rol que deberían de asumir. Y a veces, a veces puede ser que también la mujer, sin tener esta visión bíblica, pues
Dice, bueno, pues ya, si no agarra la batuta, yo la agarro y órale, ahí les voy. Y qué bueno, porque a veces de no haber eso, pues los niños, pues sería un caos, ¿verdad? Una familia así, ¿verdad? Por eso gracias a Dios que ha habido, pero lo ideal es que el hombre tome su lugar. En la primera lectura de hoy vemos a David, ¿sí recuerdan? Que él va a pelear contra el filisteo y Saúl, que en ese tiempo era el rey, le dice, no, pues tú qué vas a poder, pues eres un muchachito, apenas puedes con tu alma, ¿verdad? Dice, no, mire señor, su majestad, yo cuando un león o un oso, bueno, estamos hablando de leones, no de África, acá melenudos, ni nada de eso, ¿verdad? Estamos hablando de los leones de montaña, ¿verdad? Que hay allá en Israel, que son lo que le llamamos gato montés, ¿no? O león de la montaña, que eran, como quiera, no cualquiera se pone con un leoncito. Dice, cuando un león venía y se robaba una oveja, dice, yo iba y lo perseguía y le daba sus buenos trancazos y le sacaba la oveja hasta que no se la sacaba, y si me seguía yo lo agarraba y le daba, le quebraba las fauces. Esto nos revela pues este carácter guerrero que hay en los hombres, que Dios ha puesto en los hombres. Por eso cuando un hombre no tiene ese carácter, pues algo le está faltando. No quiere decir que sea peleonero, más bien una dosis muy fuerte, y lo podemos ver en los ejércitos de la tierra. La mayoría de los que están en combate, ¿quién son? Son los hombres. Sí, gracias a Dios que hay mujeres también y hacen su labor, pero en general ustedes y yo sabemos claramente que Dios ha depositado en el hombre una dosis fuerte de valor, de energía, finalmente de hacer guerra. Y bueno, no solamente guerra en el plano material, sino sobre todo en el plano espiritual, ¿verdad? Que es lo que queremos recalcar hoy. Hoy en día los hombres deberíamos hacer más batalla espiritual. Si alguno de los hijos, hijas, pues el león, hoy a través de los medios, de la televisión, de las pantallas, de los videojuegos, hace poquito a los niños les hice un examen aquí sobre la adicción a los videojuegos. Y bueno, la mayoría salió con que trae necesidad de trabajar, ¿verdad? Unos andan más o menos bien, otros sacarían calificación alta de adicción a juegos. Eso es un problema. Y los padres deberíamos estar atentos para que el león de las pantallas no se los coman, ¿verdad? Bueno, hay otras realidades espirituales. El hombre, les voy a decir 3 palabras. El hombre debería ser protector, proteger de todo peligro a su familia. Protector, proveedor, proveerles de lo necesario. Y gobernador. Entonces, protector, proveedor y gobernador. Son las 3 palabras que todo hombre deberíamos de tener claro. Esto de protector, pues lo estoy ilustrando con este acontecimiento de David, como él, pues desde jovencito, ¿verdad? Aprendió, seguramente lo aprendió de su padre, aunque a veces hay niños que traen eso, ¿verdad? Que traen esa dosis, ¿verdad? A lo mejor si su papá a lo mejor no fue el mejor ejemplo de trabajo o de tenacidad, hay personas que traen eso, que Dios les da. O hay gente, ¿verdad?, que a lo mejor sus papás no fueron mucho a misa o no fueron mucho de la iglesia, sin embargo Dios en su bendita misericordia les da un toque fuerte de la unción de Dios y son gente que aman a Dios y que quieren establecer su reino. Eso es algo muy bueno. Sí, ciertamente muchas de las cosas vienen a través de los padres, muchas de las cosas vienen a través de los padres, buenas y malas. Ser proveedor no tiene que ver solo con lo material, sino también con lo espiritual, proveerles de un ambiente espiritual. Muchos papás, muchas mamás se desviven porque sus hijos tengan, pues si yo no tuve esto, que mi hijo lo tenga. Si yo no tuve aquello, que mi hijo, que mi hija lo tenga, ¿verdad? Y a veces se caen en errores, ¿verdad? Dice, si yo no tuve, no sé, un
un juego X, Y, Z, ¿verdad? Súper caro, ¿verdad? Pues que mi hijo lo tenga. Y a veces podemos cometer el error de dar cosas que en lugar de ser una ayuda puede ser un perjuicio. Eso yo tengo algunos ejemplos, algo que a mí me impactó, ¿verdad? Porque pues, fue algo muy, muy fuerte. Una de mis estudiantes allá en Monterrey era una estudiante becada y pues la mayoría de los becados pues, son gente que no son gente de dinero, de ricos, sino están ahí porque tienen su capacidad intelectual fuerte y bueno, gracias a Dios. Pero bueno, la muchachita quería competir con las niñas ricas, que son las personas más ricas de Latinoamérica, las que están allí en esa universidad, tienen el índice, la gente más rica, milloneta, ¿verdad? Quería traer bolsas de 20,000 pesos, bueno, mexicanos, en dólares vendrían siendo unos 2,000. Para ese tiempo pues era mucho, ¿verdad? Traer una bolsa de mano, pues con una de $5 sería suficiente, ¿verdad? Y la mamá, lo peor es que la mamá dice, no, pues para que mi hija no se sienta menos con las demás, ahí le va su bolsa, ¿verdad? Y la mamá pues por allí, ahora sí que sacando dinero donde no tenía. Entonces a veces los papás cometemos errores que porque mi hijo o mi hija esté al mismo nivel, pues yo ahí le voy a dar, ¿no? Pues es un error muy grande. Entonces, eso de ser proveedores, tendríamos que entenderlo bien a la luz de la fe, a la luz del Evangelio. Es bien importante. Y hay otras cosas que seguramente ustedes y yo hemos visto, ¿verdad? Yo, honestamente, por ejemplo, esto de las quinceañeras, yo le digo, hagan su misa, denle gracias a Dios, y pues, ¿qué van a gastar allí? 10,000, 15,000, $20,000, o sea, para borrachos y gente que va allí y que después se andan peleando hasta en las fiestas, ¿verdad? Pues, o sea, ¿qué caso tiene que gasten su dinero en eso? Denle gracias a Dios, hagan una misa bonita, váyanse a comer, a cenar y ya. Eso de desperdiciar su dinero, bueno, cada quien, ¿verdad? Tiene las maneras, pero a veces hay gente que, porque mi comadre lo hizo, pues yo también lo voy a hacer, pues que hagan lo que ellos quieran, ¿verdad? Uno tiene que tener una mentalidad pues mucho más centrada. Entonces, ser proveedores, sí, en lo necesario, eso es algo bien importante, no invertir pues no solo, como decimos, en comida y vestidos, sino también en lo que viene siendo la educación. Invertir en la educación, hay programas, hay libros que puede uno complementar o hay cursos, que es bueno, y sobre todo, pues como decimos nosotros, en la fe, ¿verdad? Allí quiero detenerme porque quiero llegar al Evangelio donde Jesús también de alguna manera se manifiesta como protector, como defensor de los apóstoles que están en una situación de crisis, de miedo, que el agua se empieza a meter a la barca, que se empiezan a hundir. Y bueno, algo que me llama poderosamente la atención, dice aquí, cuando Jesús dice a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Están en una parte, en una orilla, y Jesús les dice, vámonos a la otra orilla, al otro lado. Miren cómo Jesús no siempre nos tiene, la pedagogía de Jesús es no siempre tenernos en una zona de confort, siempre allí. A veces Dios nos pide cosas diametralmente opuestas a lo que uno piensa. Y tendríamos que, por seguir a Jesús, por amor a Él, tendríamos que estar atentos a la voz de Dios. Esa otra orilla, déjenme decirles así en breve, sería el cielo, sería la eternidad, sería ir, esta vida finalmente vamos a pasar por momentos de crisis. Eso tendríamos que a estar convencidos de que sí, que parte de esta vida es pasar por momentos de crisis, pero Dios nos hace crecer en fe. La tormenta que se desata aquí en este lago es para crecer en fe. A veces uno enfrenta problemas económicos, de salud, enfrenta a veces obstáculos, uno como sacerdote, como a llevar la palabra de Dios, a veces enfrentas muchos obstáculos. A veces por donde menos te lo esperas, ahí está obstáculos, como San Pablo narra, ¿verdad?
De hecho, por eso es que hoy que celebramos también el Día del Padre, me echo un poco de porras por ahí, si no, ¿quién me las echa, verdad? La paternidad espiritual que ejerce un sacerdote está basada precisamente en querer proveer alimento espiritual y luchar espiritualmente por personas que están en situaciones difíciles, orar, luchar con Dios, como Jacob, que estuvo orando toda la noche para poder arrancarle una bendición a Dios. A veces sí, he estado platicando con unos amigos sacerdotes y están reabriendo sus iglesias con 4 o 5 gentes después de la famosa pandemia. Yo digo, pues, ¿dónde está ese celo, esa fuerza por ir por la gente, verdad? Si te vas a estar rascando ahí la panza, pues no creo que la gente va a llegar. Tú tienes que ponerte a orar, tienes que ponerte a estar cercano a la gente, a sus necesidades. Entonces, lo mismo que David, lo mismo que Jesús, la paternidad espiritual pues viene por allí. San Pablo, de hecho, él habla así al final de la segunda carta, dice: les ruego, por lo tanto, como un padre ruega a sus hijos, que me abran su corazón, como yo lo he hecho con ustedes. O sea, esta paternidad espiritual, de hecho, es una realidad. Alguna gente dice, bueno, ¿y por qué les dicen padres a esas personas? Aprovecho, hago aquí una pequeña pausa. San Juan en sus cartas, San Pablo, varios hablan, dice, por ejemplo, San Juan dice, hijitos míos. Si hay hijos, entonces, ¿qué hay? Padres, ¿verdad? Entonces, alguna gente dice, no, entonces la Biblia dice, no le llames a nadie padre en la tierra, solamente tienes un padre. Y es cierto, o sea, pero la Biblia no hay que agarrarla literalmente, es lo que siempre le digo yo a la gente. La Biblia hay que entenderla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y hay que saber interpretarla y como la ha interpretado la tradición de la iglesia. Entonces, bueno, eso metí un poco aquí de apologética de por qué sí bíblicamente se le puede decir a alguna persona padre, ¿verdad? Sacerdote o padre, bíblicamente está muy clara. De hecho, algunas ocasiones Jesús se le sale la expresión y dice, hijitos míos. A Jesús también se le puede decir, aunque tenemos un Padre, el Padre eterno, Jesús también en ocasiones se le sale esa parte de la paternidad. Sabemos que es hijo, pero también de alguna manera es padre en el sentido de que genera espiritualmente. Bien, vamos a concluir. Jesús, lo primero que le dice a los apóstoles, a ver si me van siguiendo, ¿qué es lo que le dice a los apóstoles después de que ya calmó la tempestad y que vuelve a la calma? ¿Perdón? Bueno, eso fue al inicio. ¿Por qué temen si no tienen fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Y qué dice exactamente esto de la fe? Dice, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Fíjense que la palabra final y con el que quisiera cerrar es ¿por qué tienen miedo? O sea, muchos de nosotros hoy pudiéramos tener miedo de situaciones en la vida. De hecho, ustedes están viendo las personas que tienen facilidad de ver y no necesita uno ser un gran conocedor. Hoy en día ustedes abren internet y se dan cuenta cómo está amaneciendo cada día los stocks, las monedas, la bolsa de valores en Wall Street. Casi estamos viendo puro rojo ahorita, puro rojo. Dow Jones, que es una de las monedas más altas, baja, rojo, una que otra vez en verde. Y muchas otras, el Nasdaq, rojo, y a veces rojos no de 0.06, sino 1.67, inclusive algunas hasta de 20%. O sea, estamos empezando a entrar en una situación delicada que solamente Dios nos va a ayudar. Por eso hay que prepararse, tener fe, porque la fe es la que nos va a sacar adelante. Esperemos en Dios, ¿verdad? Que esto tarde, que se retarde lo más que se pueda, pero en pocas palabras,
la crisis, la situación difícil, los contratiempos que tenemos, a veces encontramos problemas en esta vida, pero eso no nos debe detener, porque finalmente lo que Jesús quiere es que tengamos fe, que crezcamos en fe. Eso es lo más importante, crecer en la fe. Y como a veces he dicho, la fe no es de que vayan a la Walgreens o a la Walmart y me da $10 de fe, ¿verdad? Para sentirme más ponchado o más fuerte, ¿verdad? No, la fe es un regalo de Dios que se nos da a través de escuchar la palabra de Dios. Dice San Pablo, la fe viene por escuchar la palabra de Dios. La fe nos entra a nosotros por escuchar la palabra de Dios. La fe nos entra a través de los sacramentos que recibimos, el cuerpo y la sangre del Señor, nos da fe, nos da fuerza para seguir adelante. Por eso siempre vamos a enfatizar la importancia de venir a misa, de escuchar su palabra y de tratar de vivirla. Entonces, la fe, aunque es una palabra muy sencilla y a veces pudiera ser algo ya está aburrido para algunos, sin embargo, es lo más poderoso que podemos tener porque la fe mueve montañas. Hoy le pedimos pues a Dios el regalo de la fe para los papás que están aquí en esta mañana con nosotros. En la oración que hagamos ahorita en un momento, vamos a pedir que Dios aumente la fe en ellos. Porque si tienen fe, pues trabajo o fuerza, salud, pues la van a tener. Eso es bien importante. El mejor regalo que se le puede hacer hoy al Día del Padre es una dosis fuerte de fe, que es lo que vamos a pedir al Señor. En un momento más van a pasar los papás, y especialmente pues los que están presentes, obviamente. Vamos a pedir también por los papás difuntos, que Dios los tenga en su gloria, pedir por ellos también, honrar su memoria. Entonces, resumo diciendo, las tormentas en la vida, los problemas, no tienen otro objetivo más que hacernos entrar en una nueva dimensión, nos hacen entrar en mayor éxito, nuevas oportunidades, nuevas situaciones en la vida. Entonces, por más oscuro que veamos una situación, nos va a hacer entrar en otra. Nomás hay que tener fe. Y pasando esa situación, nuestra fe va a crecer y vamos a ser personas más maduras, más, ahora sí que más seguidoras de Cristo, que finalmente eso es lo que queremos y es lo que queremos pedirle al Señor. Vamos a terminar. Señor Dios nuestro Jesucristo, te pedimos en esta tarde que nos ha reunido, te pedimos por los padres de todo el mundo para que sigan asumiendo su rol de protectores, proveedores, de gobernadores, que provean de alimento espiritual y alimento material a sus hijos, de buen ejemplo, y que sepan hacer equipo, con las mamás sepan hacer un buen equipo para que juntos se pueda construir el reino de Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, van a pasar los papás